Mi nombre es Marcela Sabogal, profesora de análisis textual del Grupo Formarte. Nos encontramos de nuevo, esta vez para tratar las temáticas alrededor de la lingüística. Vamos a centrarnos particularmente en la semántica, significado, y en la etimología, que es la historia como tal, origen de las palabras. Vamos a empezar con la primera pregunta. En la expresión la concupiscencia de los ojos, la palabra subrayada significa. Vamos a mirar primero la pregunta y luego el texto. Les digo por qué. Porque etimológicamente, o por significado de la palabra concupiscencia, podríamos dar una respuesta sencilla. Tenemos confusión, conocimiento, sensualidad y engaño. Por lo que significa, sensualidad y engaño podrían ser sinónimos de la palabra. Sin embargo, tenemos que fijarnos qué es lo que me están preguntando. Me están preguntando en la expresión, es decir, tengo que contextualizarla con el texto. Entonces vamos a mirar. A los ojos, en efecto, pertenece propiamente el ver, pero también usamos de esta palabra en los demás sentidos cuando los aplicamos a conocer. Porque no decimos, oye, cómo brilla, o huele como luce, o gusta como resplandece, o palpa como relumbra, sino que todas estas cosas se dicen ver. En efecto, nosotros no solo decimos, mira cómo luce, lo cual pertenece solo a los ojos, sino también, mira cómo suena, mira cómo huele, mira cómo sabe, mira qué duro es. Por eso, lo que se experimenta en general por los sentidos es llamado, como queda dicho, concupiscencia de los ojos, porque todos los demás sentidos usurpan por semejanza el oficio de ver, que es primario de los ojos, cuando tratan de conocer, ojo con esa palabra, algo. Importante resaltar estas dos palabritas, conocer y conocer. Si ustedes se dan cuenta, lo que quiere decir el texto es, como tal, el ejercicio de ver está asociado con los demás ejercicios o expresiones. Es decir, yo veo lo que degusto, yo veo lo que huelo, yo veo lo que escucho. Entonces, básicamente, teniendo presente eso, no se están refiriendo a lo que significa el término descontextualizado, sino que dentro del texto significa conocimiento. De hecho, lo tenemos de manera literal. Por ende, la respuesta de esta pregunta es la B, conocimiento. La siguiente pregunta la resolveremos a partir de este fragmento. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas por un lecho de piedras pulidas. Entonces, la pregunta, en la frase Macondo era entonces una aldea de 20 casas, la palabra entonces se relaciona semánticamente con pelotón de fusilamiento, aquella tarde remota. Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía. Lo que tenemos que tener presente ahí es la expresión como tal. Entonces, ¿se referirá a algo pasado o a algo futuro? Lo podemos descartar de la siguiente manera. Aquí en el texto están señaladas todas las opciones. Muchos años después se refiere obviamente al futuro. Pelotón de fusilamiento no tiene relación con la expresión entonces, porque recuerden que entonces, en este caso, significaría en tal tiempo u ocasión. Por ende, pues no tendría relación. Igualmente, el coronel Aureliano Buendía se descarta de entrada. Pero, ¿qué pasa con aquella tarde remota? Efectivamente, aquella tarde remota sí sería una expresión que denote algo del pasado. Por ende, entonces, se refiere específicamente a esa opción. Aquella tarde remota, la B. Siguiente pregunta. En la oración, el clima caluroso y seco de Palestina hace que la evaporación sea muy intensa. El término subrayado tiene el sentido de, realmente el término subrayado sería este que estoy señalando acá, ¿listo? Entonces me están preguntando por intensa, yo le doy el sentido de ¿qué? Fatiga, vehemente, fuerte o efectiva. Entonces vamos a mirar qué significa como tal intenso, a recordar su significado según el diccionario, que tiene intensidad o muy vehemente y vivo. En esa medida hay dos que se descartan y dos que quedan. Las que quedan efectivamente tienen que ver con fuerza y con vehemencia. Pero ¿cuál de las dos es y cómo salgo del dilema? Entonces vamos a verificar qué es intensidad. Grado de fuerza con que se manifiesta un agente natural, una magnitud física, una cualidad, una expresión. De hecho, en la opción me están diciendo o me están hablando de un agente natural. Por ese lado sería, pero ¿qué pasa? Vuelvo y me encuentro con otro significado que tiene relación con vehemencia. Así que todavía no salgo del dilema entre si es fuerza o fuerte y vehemencia. Entonces vamos a mirar vehemente, que tiene fuerza impetuosa. Volvemos a lo mismo, vemos relación en el significado. Ardiente y lleno de pasión, o dicho de una persona, Bueno, digamos que ese término o esa definición no nos sirve tanto para el caso. ¿Por qué? Porque trata de un adjetivo de la persona. Y como lo decíamos hace un momento, nos estamos refiriendo a un agente natural, no a una persona, no a un ser humano. Entonces, en ese orden de ideas vamos a recurrir a la etimología como tal de la palabra para llegar a la respuesta.
La palabra vehemencia viene del latín vehemens, que significa impetuoso o violento, y está conformada por el prefijo residual también del latín, ve, que es poco empleado, que significa alejado de o fuera de, y la palabra mens, que en latín significa mente. También el otro significado que le dan etimológicamente a esta palabra es la asociación que hacen de la raíz de vehemente con el verbo veo, que significa transportar o arrebatar, resultando un significado de mente arrebatada. En los dos casos, si ustedes se dan cuenta, impetuoso y violento o de mente arrebatada, o lo que sea alejado, digamos, de la mente, fuera de su cordura, por decirlo de alguna manera, ninguna de las dos se va a referir a un agente natural, siempre lo vamos a utilizar como adjetivo de un ser humano. Por ende, la respuesta efectivamente es fuerte. Repito, fatiga se descarta y efectiva igualmente. Vehemente es una característica humana.